Si Sucre hubiera sido un ambicioso, Sucre se hubiera convertido en el caudillo indudable del Ecuador y del Perú. Hubiera podido construirse allí un poderío militar y político que hubiera durado muchísimos años, pero él tenía una repugnancia extraordinaria por salirse de lo que fuera estrictamente su mando militar. De tal modo que cuando culmina la campaña de Ayacucho, con la gran victoria que obtiene y la rendición total del ejército español y la entrega del virrey y de todos estos generales, y se ha pacificado todo esto, la primera súplica que él le dirige a Bolívar es que lo libere del servicio, que ya ha terminado la guerra y que él quiere regresar a su vida privada. Es el momento también en que él piensa en casarse. Ha conocido en el Ecuador a una dama muy distinguida, que era la doña Mariana Carcelén Larrea, marquesa de Solanda, y ha concertado matrimonio con ella. Sin embargo, tiene que posponer el matrimonio porque sus obligaciones militares y políticas se lo obligan. Cuando Sucre termina con la campaña de Ayacucho, le queda por delante todo el resto de la pacificación del Alto Perú, de lo que hoy en día llamamos Bolivia. Y entonces Sucre pasa el desaguadero y entra a aquel territorio de la parte más alta de los Andes a pacificar y a organizar. Tan pronto entra, es investido con poderes extraordinarios, se le convierte en jefe supremo civil y militar de esos territorios. Y de inmediato surge el proyecto, que va a convertirse más tarde en realidad, de independizar esos territorios que habían estado adscritos indistintamente y disputados entre el virreinato de la Argentina, el virreinato de La Plata y el virreinato del Perú. De modo pues que la idea era que aquello no pertenecía en realidad a ninguno de los dos, e incluso el Brasil manifestaba ciertas aspiraciones sobre esos territorios. Entonces, con la presencia de Sucre, claro, de Bolívar, que llega después a tomar personalmente el comando, y del Ejército Libertador, se precipita este proceso político y se decide la independencia de ese nuevo territorio que va a tomar el nombre de Bolivia. Deciden llamar al territorio Bolivia y llamar a la capital Sucre en reconocimiento al hombre a cuya acción debían la independencia. Y esto es lo que ocurre. Tan pronto como se establece la independencia de ese territorio y empieza el proceso constitucional, Sucre es proclamado de hecho jefe del Poder Ejecutivo y ejerce esa autoridad desde 1826 en adelante. Cuando se reúne la Asamblea Constituyente y se adopta la Constitución que Bolívar somete, en esa Constitución figuraba la presidencia vitalicia de Bolivia. Y entonces Sucre es designado presidente vitalicio de Bolivia. Él protesta porque considera que es un error la presidencia vitalicia, porque no la quiere ejercer, porque él considera que es contrario a su carácter y a su manera de ser ejercer ese poder, porque él piensa que la suerte de Bolivia debe quedar en manos de los bolivianos. Y lo primero que hace, claro, es despachar al ejército con que había venido marchando, quedarse prácticamente desguarnecido. Comienzan las intrigas y esto tiene un remate sumamente triste. Y es que el año de 1828 ocurre un motín en Chuquisaca. Sucre tiene que salir personalmente a someterlo, recibe 2 balazos que ponen en peligro su vida y que lo hieren. Esto lo hiere mucho más que físicamente, moralmente, porque él siente pues cómo toda aquella intriga va a dar al traste con el esfuerzo de la independencia, y reitera su decisión y su voluntad de retirarse. De modo que contra todas las súplicas, contra todas las posibilidades de establecerse como un jefe indiscutido, Sucre resuelve resignar el mando, resuelve entregar aquella presidencia vitalicia, y después de 4 años de estar comandando militarmente y civilmente en el altiplano, resuelve retirarse a la vida privada y reunirse con su mujer, con la que se ha casado y con la que no se ha encontrado, porque el matrimonio fue hecho por poder, y regresa al Ecuador, con el ánimo de retirarse definitivamente del servicio público. Sin embargo, esto no lo va a lograr Sucre. Ese Sucre que regresa al Ecuador va a estar asediado por las pasiones políticas, va a estar asediado por las necesidades de servicio, y cuando él piensa que va a dedicar el resto de su vida a ocuparse sencillamente de su casa, de su mujer, de los hijos que hayan de venir y de la administración de los bienes de su mujer, porque Sucre es un hombre que no tiene riqueza y que no la ha acumulado nunca, en ese momento ocurre una invasión que viene del sur al mando del general Lamar, que invade el Ecuador, y llaman a Sucre a comandar de nuevo el ejército, y Sucre tiene que volverse a retirar, y el año de 1829 se da la batalla de Tarqui, en la que desbarata a Lamar y garantiza la integridad del Ecuador. Ahí parecía que terminaba su vida pública, ya tenía el derecho al reposo. Ya en ese momento Sucre es un hombre que tiene 34 años de edad y quiere vivir tranquilo y quiere alejarse de aquello, puesto que la tarea militar estaba cumplida y él no quería mezclarse ni en las pugnas políticas
ni en las ambiciones de caudillismo. Pero es en ese momento cuando la Gran Colombia parece que se va a desintegrar, cuando las pugnas locales de los venezolanos por un lado, de los neogranadinos por otro, de los ecuatorianos por otro, plantean la disolución de aquella gran empresa de unidad creada por Bolívar, y es entonces cuando Sucre es llamado a ir a Bogotá. Era la más grande figura política y militar después de Bolívar, y era lógico que Bolívar quisiera llamarlo como la única posibilidad de salvar aquella gran empresa política. Era lógico pensar que Sucre debió ser el presidente de la Gran Colombia, que Sucre debió ser el unificador de los miembros dispersos, y marcha de nuevo a Bogotá, se separa de su mujer y el año de 1830 va a la reunión del Congreso que en enero se reunía en Bogotá. Allí lo hacen presidente del Congreso, pero allí inmediatamente él siente cómo toda aquella intriga desatada es incontrastable. Lo mandan en una misión hacia Venezuela para tratar de que Venezuela no se separe, y Páez no lo deja entrar a Venezuela, lo detienen en la frontera del río Táchira, al mariscal de Ayacucho que venía en esa misión. Allí va a entrevistarse con él el general Mariño, y de esa entrevista no surge nada positivo. Lo único que surge es una proposición de Sucre que pinta su carácter, dice que los militares se han convertido en un problema para los nuevos países, y que él propone, sencillamente, que se prescinda, que se establezca una cláusula por la cual en los próximos 4 o 5 años ningún general en jefe, ningún jefe de ejército, ningún hombre que haya ejercido el comando en ninguna de las fracciones de la Gran Colombia pueda ser presidente de la República. Claro, el primero que se condenaba era él mismo, y él lo hacía con el mayor gusto, pero a Páez no le debía caer muy risueñamente esta resolución, ni al general Flores, que estaba por su lado aspirando a quedarse con el Ecuador, de modo que esto fue rechazado de plano, y Sucre regresa a Bogotá a despedirse de Bolívar con el sentimiento de que todo está perdido. Claro, las gentes que veían en Sucre el único peligro en el camino para reconstruir la Gran Colombia, resuelven eliminarlo. Y cuando Sucre, sin escolta, solitario, con el acompañamiento de 2 o 3 hombres, emprende la marcha muy peligrosa a través del sur de Colombia y de Pasto hacia el Ecuador, lo emboscan en Berruecos, y en esa siniestra y solitaria montaña, en el momento en que él va cruzando tranquilamente, se emboscan los asesinos, y esos asesinos disparan a mansalva y matan a Sucre, que cae muerto en 1830 a la edad de 35 años. De modo que es una figura trágica, es una figura profundamente atractiva y llena de honor dentro de la historia de la independencia en un grado incomparable, un hombre que prestó los más grandes servicios militares, un hombre que consolidó y terminó la lucha por la independencia, y un hombre que estuvo ajeno a toda esa pugna de ambiciones y de caudillismos en que cayeron los hombres que la habían hecho, hasta que perece víctima precisamente de esas pasiones, inerme, deseoso de apartarse de toda posibilidad de mando, cuando él era y debía ser la única figura que salvara la herencia de Bolívar. Uno piensa, claro está, que un Sucre con la inmensa gloria militar que tenía, que el gran mariscal de Ayacucho, ha debido ser el presidente de la Gran Colombia cuando Bolívar se retiraba, y que él hubiera tenido la autoridad suficiente para asegurar el sur, porque claro, los ecuatorianos lo veían como su libertador, y los venezolanos no podían olvidar que era la más grande figura militar que Venezuela había producido. De modo que Sucre estaba en condiciones excepcionales para asegurar esa unidad, y precisamente por eso se le mata y se le asesina vilmente. De ese asesinato se ha acusado a mucha gente. En el juicio que se siguió, claro, aparecieron los asesinos de hecho. Desgraciadamente uno de ellos era un venezolano, el coronel Apolinar Morillo, y unos hombres oscuros. Y luego, finalmente, el general José María Obando. De este gran hecho de armas y de la significación de este hombre, se cumplen 150 años el próximo 9 de diciembre. Es menester no olvidar a Sucre ni a su enseñanza. Muchas gracias y hasta la próxima.